catedráticos, a nombre de la UPAEP y del Ayuntamiento de Puebla, les damos la más cordial bienvenida a la sexta Cátedra de Transparencia denominada El Derecho de Acceso a la Información en Puebla, la cual será impartida por el licenciado Roberto Ignacio Alonso Muñoz, de quien me permito leer una breve reseña curricular. Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, misma institución donde cursa la maestría en Políticas Públicas. Diplomado en Derecho de Acceso a la Información por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha colaborado en el ámbito académico y en los medios de comunicación. Fue reportero de E-Consulta, docente en la Universidad Iberoamericana, columnista del portal periódico La Gobierno. Actualmente se desempeña como coordinador del Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla AC y como secretario del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información AMEDI. Para dar paso a la conferencia, cedo la palabra a nuestro ponente, licenciado Roberto. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Como verán, la diferencia de edad no es mucha, así que ojalá y pueda hacer esta exposición, una exposición muy cercana, muy ágil, fresca. A mí me encargaron exponer el tema del derecho de acceso a la información en Puebla y me parece que además de unos breves antecedentes que me parece que son necesarios siempre mencionar y que en su caso considero que será importante reforzarlos, entiendo que ya ha habido otras exposiciones que los han referido. Quisiera comenzar con una historia, es una historia real, es una historia que a lo mejor algunos de ustedes conocen y que me gustaría darle más elementos, más sustancia. Esta historia yo la redacté a manera de columna a finales del mes de enero de este año, enero 2012, que fue justamente la fecha en la que nosotros decidimos, cuando digo nosotros me refiero a Actívate por Puebla y a mi participación en esa red desde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, el 6 de abril de 2011, para exigir una nueva ley de transparencia y acceso a la información en Puebla, considerando que la anterior, que todavía estaba vigente para ese entonces, ocupaba los últimos lugares a nivel nacional. Y porque constatábamos, y me permito decir, seguimos constatando desafortunadamente, que no solo era importante tener una ley, sino modificar las prácticas de transparencia que existen en el estado de Puebla. Así que comenzaré de esta manera, es una historia real, y me permitiré dar lectura a este artículo. Cuando el 6 de abril de 2011 se colocó la primera piedra de Actívate por Puebla, el compromiso por una nueva ley de transparencia se antojaba no solo viable, sino propicio para un estilo de gobierno novedoso. Meses después, aunque el compromiso de parte de los diputados de la 58ª legislatura se tradujo en una prioridad legislativa, el tema se quedó en el discurso y pese a declaraciones que advertían la posibilidad de que el segundo periodo de sesiones del primer año sería el indicado, este concluyó sin que se presentara la esperada iniciativa. A casi 10 meses de distancia, esto lo escribo a finales de enero de 2012, la piedra que durante 36 semanas simbolizó un obstáculo ocupará un nuevo lugar, uno en el que ahora contará y será símbolo de una historia, la de un logro ciudadano alcanzado con tesón, presiones, sensibilidad, esfuerzos, advertencias, señalamientos, comprensión, profesionalismo, astucia y compromiso. Una historia que, si bien no ha llegado a su fin, costó sangre, sudor y lágrimas, como lo refirió metafóricamente la diputada Josefina Bouchardet al presentar la iniciativa en tribuna. Y el logro no se reduce solo al pendiente que representaba la piedra de más de 5 toneladas, va más allá. Como lo ha anunciado el gobernador, la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2012 será reformada a fin de no bloquear el acceso a la información relativa al gasto público mediante los candados puestos en el anterior sexenio de Mario Marín y que erróneamente fueron mantenidos por la actual administración. La nueva ley de transparencia, como lo destacó Actívate por Puebla, tiene muchas bondades
e incluye la mayoría de los planteamientos formulados por esta red y entregados al Congreso local al momento de depositar la piedra que le recordó a los diputados y a la sociedad la necesidad de cambiar el marco jurídico en la materia. Es apenas un piso base para aspirar a que el nuevo gobierno y los que le sigan se desempeñen cerrándole las puertas a la opacidad y fortaleciendo así mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Ubicada ya entre las mejores leyes de transparencia del país, en la cuarta posición según los resultados de 2010 del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, la nueva ley poblana adolece aún de la prohibición de los secretos bancario y fiduciario para el caso de fideicomisos que operan con recursos públicos y carece de una referencia explícita a las pruebas de daño y de interés público. Tal vez lo más delicado, y como también lo han apuntado Fundar y Artículo 19, que fueron las organizaciones que elaboraron este índice, es que en esta nueva legislación se mantiene la obligación de ratificar el recurso de revisión e incluso cumplir con este requisito innecesario y burocrático de manera personal, lo que es contrario a la fracción cuarta del artículo 6 constitucional. Por desgracia, a los legisladores les faltó apertura para entender que este trámite entorpece el acceso a la información pública, pero cierto es también que en su integralidad se trata de una buena ley, que recupera mejores prácticas para la regulación de este derecho. Esta evaluación global fue la que prevaleció a la hora de decidir el retiro del monolito que lejos está de ser una piedra del ridículo y más cerca está de representar una historia de éxito entre gobierno y sociedad, orientada a mejorar la gestión pública e impedirle el paso a la corrupción. No obstante, el avance conseguido es crucial y estimulante. Tiene razón Salvador Camarena al afirmar que de la manera en como el gobierno de Rafael Moreno Valle resuelva el candado a la transparencia en la ley de ingresos vigente, depende si de verdad se le quiere decir adiós a la prehistoria en el Estado. Que aquí no acabe y así siga siendo, pues de eso depende que el cambio no sea solo de forma, siempre importante, sino de fondo. Con esto que acabo de leer voy a concluir la presentación que me permito exponerles a todos ustedes. Se trata de 20 láminas. Una parte es el contexto del derecho a acceso a la información en Puebla, la otra parte es el momento de exigencia que con el que fue posible impulsar el nuevo marco jurídico de la transparencia en el Estado, que está vigente desde el 1 de enero de este año, que se ubica ya, como decía, entre los primeros lugares a nivel nacional, para concluir finalmente con un balance que hago de la situación de este derecho en el Estado de Puebla. El surgimiento del órgano garante que garantiza este derecho, perdón por la redundancia, en 2005, la reforma que tuvo la ley de transparencia en 2008, una acción de inconstitucionalidad que al fin y al cabo se acabó sobreseyendo en virtud de la nueva ley de transparencia de 2011, que es la segunda ley. Un breve análisis que propongo sobre este marco jurídico y un balance final. Tiene aquí los asteriscos en los últimos 3 asuntos del contenido, dado que es ahí donde quiero centrar la exposición el día de hoy. Bueno, los antecedentes, yo me imagino que ustedes ya los conocen, es el de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es la primera ley federal de acceso a la información en el país y que se obtiene después de un impulso ciudadano y, hay que decirlo también, de exigencias de organismos multilaterales como fueron el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional en su momento, quienes para facilitar los préstamos que realizan a las naciones piden que exista un marco jurídico transparente en los estados-nación que apoyan estos dos organismos. ¿Ustedes saben si hubo leyes de acceso a la información anteriores a la ley federal? ¿Creen que las haya habido? ¿Una ley estatal antes de la ley federal? ¿Existe un ordenamiento municipal? Bueno, existió en su momento. ¿De carácter estatal?
¿Se acuerdan ustedes de leyes previas a la ley federal? La primera ley de acceso a la información de carácter estatal fue la Ley de Transparencia de Jalisco. Estamos hablando de meses previos, sin embargo, no es la ley federal la primera ley de acceso a la información en México. Hoy en día existen 33 leyes de acceso a la información en el país, una por cada entidad federativa, más la ley federal. La primera de todas esas 33 fue la de Jalisco y la segunda tampoco fue la ley federal, sino la ley de Sinaloa. La ley de Sinaloa se construyó ya sobre el contexto de exigencia que existía en torno a la ley federal, pero es previa a este ordenamiento. Se publica la ley federal el 11 de junio de 2002, hace unos meses acabamos de celebrar la primera década de este marco jurídico. Y a diferencia de lo que ocurre a nivel federal, que primero existe una ley de transparencia y luego se reforma la Constitución 5 años después, en Puebla ocurrió lo contrario. En Puebla se reforma primero la Constitución, existe un proceso de reforma constitucional. ¿Quiénes son abogados aquí? ¿O estudian Derecho? ¿En qué consiste el proceso de reforma constitucional a nivel, bueno, es el mismo a nivel federal, a nivel local? Solo cambian pues los niveles de gobierno. A nivel estatal, ¿qué se requiere para que se pueda reformar la Constitución en el Estado? Más del 50% de los municipios, ¿sí? Así como una reforma constitucional al texto, a la Carta Magna, digamos, requiere que se apruebe por las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, después requiere que se apruebe por la mayoría de las legislaturas en los estados. El Distrito Federal no cuenta, ¿no? No hay un congreso como tal, es una asamblea legislativa. Entonces, en tanto haya 16 congresos que aprueben lo que a su vez aprobaron los diputados y los senadores, entonces existe un constituyente permanente que le da efectividad a las reformas constitucionales. En el Estado, lo que se necesita son las 2/3 partes del Congreso local más la mayoría de los municipios. Tenemos 217 municipios en el Estado. Antes de una ley de acceso a la información, hubo en Puebla una reforma constitucional al artículo 12 que señala lo siguiente: las leyes se ocuparán son varias fracciones, entre ellas garantizar el acceso a la información pública gubernamental en los términos que establezca la ley de la materia. La ley de la materia llegó meses después. Aquí les presento una tabla en la que se encuentran todas las entidades federativas e incluso está referida a la federación, de cómo se fueron aprobando, mejor dicho, están ordenados conforme a la publicación de las leyes de acceso a la información. Ahí vemos que Jalisco y Sinaloa antecedieron a la federación en la ley de acceso a la información y que Puebla se ubicó digamos, a media tabla, ¿no? De las entidades que fueron sumándose a esta cascada legislativa en pro del derecho de acceso a la información. La ley, están ordenados también por fecha, es decir, al Estado de Puebla le antecedieron 22, 23 leyes de acceso a la información. Por ahí podemos observar también que los últimos estados en sumarse a esta cascada, repito, de leyes de acceso a la información fueron Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y el último de todos, Tabasco. La primera ley de acceso a la información en Puebla, entonces, se publicó en el periódico oficial del Estado el 16 de agosto de 2004. La reforma, nos regresamos, es de marzo de 2004, ¿sí? O sea, hay una diferencia de meses, pero que antecede una reforma constitucional al marco jurídico de la transparencia en el Estado. Y esta ley estuvo integrada por 56 artículos y 7 transitorios. Marcaba para su implementación diferentes periodos. Uno de entre 6 y 18 meses para que los sujetos obligados por esta ley ofrecieran a través de sistemas electrónicos, digamos, a la sociedad en general, al público en general, información pública de oficio, que son las obligaciones de transparencia. Yo imagino que esto ha sido ya repetidamente señalado en esta cátedra, en otras exposiciones. Si todos los elementos que, sin que haya una solicitud de por medio, los sujetos obligados deben mostrar a la sociedad, ¿sí?
un plazo de 18 meses para que cada sujeto obligado integrara su unidad de acceso a la información, que es la oficina que recibe las solicitudes, las procesa y le da respuesta al ciudadano. Cuando nosotros le queremos preguntar algo al secretario de Infraestructura o a la Secretaría de Infraestructura, pues no es el secretario el que nos responde, ¿verdad? Sino es una oficina de esa secretaría la que le da entrada a la solicitud, la tramita y la resuelve. Un plazo de 5 meses para la elección de los comisionados del órgano garante, hacia allá me dirijo enseguida, y un plazo de 18 meses para poder empezar a hacer solicitudes de acceso a la información. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la ley se publica el 16 de agosto de 2004, es hasta el mes de febrero de 2006 la fecha en la que las personas, no solo ciudadanos, en tanto personas mayores de 18 años, sino las personas en general, pueden o pudieron hacer uso en Puebla de esta ley. Pudieron hacerle solicitudes de información a sus autoridades. ¿Qué sujetos obligados consideró en su primera versión la Ley de Transparencia en el Estado? El Ejecutivo, sus dependencias y entidades. Actualmente está integrado por alrededor de 44 dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, según nos muestra su página web. El Poder Legislativo y cualquiera de sus órganos, el Poder Judicial también y cualquiera de sus órganos, los órganos constitucionalmente autónomos. ¿Quién me dice algunos de ellos en el Estado? La Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué otro? Y los ayuntamientos, que son 217, sus dependencias y entidades. Respecto de la CAIP, se estableció entonces la ley un plazo de 5 meses para elegir a los nuevos comisionados, ¿sí? Lo que se hizo fue un primer error de esta ley de acceso a la información, de esta primera versión de la ley, fue sujetar a la CAIP, en tanto órgano garante, a la esfera del Poder Ejecutivo, ¿sí? Es un asunto que cargó nuestro marco jurídico de la transparencia desde 2004 y que apenas se resolvió en diciembre de 2011. Es decir, tuvimos 7 años de un órgano subordinado a un poder que tenía que regular a los otros 2 poderes, a los organismos constitucionalmente autónomos y a los ayuntamientos, ¿no? Se le definió a esta comisión, fíjense, desde el nombre oficial de la CAIP, según la primera ley, era Comisión para el Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal, que está en cursivas, y se le definió como un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, con autonomía de gestión, operación y decisión, encargada de garantizar el acceso a la información y resolver los asuntos de su competencia. Y se integró por 3 comisionados que fueron elegidos en 2004, a finales de 2004, pero que tomaron posesión en enero, a principios de 2005. Se les eligió de manera escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Que a un comisionado se le eligió para un periodo de 2 años, a uno segundo para un periodo de 4 y a uno tercero para un periodo de 6 años. ¿Se acuerdan quiénes fueron los primeros comisionados de la CAIP? ¿Quién fue el que estuvo únicamente 2 años? ¿No se acuerdan? ¿Qué edad tenían en 2004? Ya sabían leer los periódicos. Roberto Díaz Sáenz fue el primer comisionado. Digo el primero porque fue el que estuvo únicamente de 2005 a 2007. La comisionada se trató de una mujer que estuvo los primeros 4 años en la CAIP. ¿Quién fue? Ahora es diputada. Josefina Bucharé. Muy bien. Y el comisionado que estuvo 6 años, el peorcito, perdón por la expresión, pero llegó de manera ilegal, ¿sí? Porque la ley prohíbe que para ser comisionado uno pueda haber sido secretario en los años previos de una agrupación política nacional, y fue su caso. Antonio Juárez Acevedo, que estuvo en impugnación los últimos años, finalmente se le destituyó
y sin embargo fue el primer comisionado de 6 años. Actualmente esa es la duración de este cargo. Bueno, empiezo sobre el proceso de reforma a la ley poblana y que incluye la reforma que existió a nivel federal. El saldo de la primera generación de leyes de acceso a la información, que en realidad se completó en 2007, ¿sí? Ahorita le regreso, no se preocupen. El saldo fue heterogeneidad en la manera en cómo se regula o se regulaba el derecho de acceso a la información en el país, ¿sí? Tal heterogeneidad que en el dictamen de reforma constitucional, me refiero a un proceso de reforma constitucional de carácter federal, ¿sí?, que propuso incorporar al artículo 6º constitucional 7 fracciones que señalan las bases y los principios para regular este derecho en todo el territorio nacional. En ese dictamen se puede leer lo siguiente: los diputados señalaron, ¿puede un derecho fundamental tener tantas versiones como gobiernos? ¿Puede un derecho diferenciar a los mexicanos de modo tan subrayado, dependiendo de la entidad federativa, del lugar de residencia o del nacimiento de una persona? ¿Qué contestarían ustedes a estas preguntas? Está bien que un derecho, que se supone que es el mismo para todos, se regule de manera distinta según las geografías. Pues en teoría sí, ¿no? En teoría sí, ¿por qué? Porque digamos que es naturalmente legal que una ley se adecue al lugar. Por el federalismo, pues tiene razones en ese sentido, ¿sí? Pero le es justo a las personas que si quieren ejercer el derecho de acceso a la información en Sinaloa, le respondan en 10 días, pero si va de viaje a Veracruz y quiere hacer una pregunta, le respondan en 20, ¿eh? ¿Les parece justo para él, para la persona, para el sujeto de los derechos? No. La respuesta que le dieron diputados y senadores a nivel federal a estas preguntas fue esa: no. Mauricio Merino, un gran experto en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, señala lo siguiente: debe haber un solo derecho y tantas políticas de transparencia como sean necesarias, ¿sí? Es más, no podemos hablar únicamente de 33 políticas de transparencia, una por cada entidad y una a nivel federal. Tiene que haber cientos, miles de políticas de transparencia, una por cada sujeto obligado, una por cada autoridad. No es la misma política de transparencia la que va a poner en ejecución la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que la que tiene que desarrollar la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ¿sí? Hay diferencias y entonces tiene que haber tantas políticas de transparencia, digo yo, como contextos. No así con la regulación del derecho de acceso a la información, y tan no es así que hoy existe una iniciativa, la primera que hizo llegar el presidente electo al Congreso Federal, para reformar la Constitución y establecer en uno de los artículos transitorios la necesidad de impulsar una ley general de transparencia y acceso a la información pública. Es decir, sería, al parecer, sería la número 34 del país, y me parece, yo me ubico en ese bando, que no estaría mal pensar en que fuera no la 34, sino la única, ¿sí? Que hubiera una sola ley en el país que establezca los criterios, los plazos, los procedimientos para ejercer este derecho, y que se tenga que se pueda ejercer ante tantos órganos garantes como entidades federativas, ¿sí? No se trata de eliminar a los institutos de transparencia y únicamente fortalecer al IFAI, porque de esa manera lo único que estaríamos haciendo sería sofocarlo, reventarlo, pues, ¿no? A una institución también se le sofoca con sobrecarga de trabajo, ¿sí? Y eso no es deseable ni para la CAIP, ni para el IFAI, ni para
cualquier otra institución pública. La reforma constitucional es interesante, esto me gusta siempre destacarlo, parte de los estados. La reforma constitucional de 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene su origen en los estados, a nivel local. Son 3 gobernadores los que impulsan esta llamada Declaración de Guadalajara, son los gobernadores de ese entonces de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas, quienes impulsan la necesidad de que el derecho se regule de manera común en todas las entidades federativas y a nivel federal. Y esto lo hacen en el marco del primer Congreso de Transparencia. La iniciativa, como lo acabo de decir, es en sentido contrario, ¿no? Ahora es desde lo local, con miras a establecer estándares mínimos para regular el DAI. El DAI es Derecho de Acceso a la Información. Para la fecha en la que estos gobernadores impulsan la necesidad de que haya bases o estándares mínimos para regular este derecho, había únicamente, bueno, no únicamente, había ya 29 leyes de acceso a la información en el país. No existían las 33, faltaban estas últimas que ya veíamos en la tabla. Un año después de la Declaración de Guadalajara es la iniciativa Chihuahua, que se genera en el marco del segundo Congreso de Transparencia que existe a nivel federal. Toma forma la propuesta de reforma constitucional al artículo 6º. Y a la Declaración de Guadalajara se suman 2 gobernadores, bueno, un gobernador, el de Veracruz, y el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, que no era Marcelo Ebrard, sino Alejandro Encinas. La iniciativa Chihuahua fue respaldada por el Instituto Federal de Acceso a la Información a principios de 2007, año 2007 en el que tuvo lugar la reforma constitucional del artículo 6º, o podríamos decir también la constitucionalización del derecho de acceso a la información. ¿Qué es lo que establece esta reforma? Son 7 fracciones. La reforma se publica el 20 de julio de 2007. Voy rapidísimo. Hablan estas fracciones de que la publicidad es la regla y las reservas a la información pública son sus excepciones, ¿sí? La vara para medir es que toda la información que tiene el gobierno no es suya, no es del gobierno ni de los funcionarios, es de nosotros, es de todos, mejor dicho, ¿sí? También de ellos, pero también de nosotros. Eso es lo público, lo que no le pertenece a nadie es de todos. Habla también el artículo 6º, reformado en 2007, de la protección de los datos personales, de que el acceso a la información pública debe ser gratuito, ¿sí? Habla, esto es importantísimo porque lo vamos a ver entorpecido con la Ley de Transparencia de Puebla, que los mecanismos de acceso a la información y los procedimientos de revisión deben ser expeditos, ¿sí? También que tiene que haber archivos actualizados y la publicación electrónica de indicadores de gestión y del ejercicio de los recursos públicos, que se debe transparentar el manejo de los recursos públicos que se entregan no solo, pues, digamos, transversalmente entre los poderes, sino los que se entregan también a las personas físicas y morales que sin ser gobierno utilizan recursos públicos, ¿sí? Como es el caso de sindicatos, como es el caso de partidos políticos, también es el caso de organizaciones no gubernamentales. Y finalmente establece que debe haber sanciones ante el incumplimiento del derecho de acceso a la información. Esta reforma estableció un plazo de 1 año, es decir, 21, porque se entra en vigor al día siguiente de su publicación, 21 de julio de 2008, para que todas las entidades federativas y la federación ajustaran sus leyes de acceso a la información a estas 7 fracciones, cosa que cumplieron medianamente las entidades y que la federación al día de hoy, 11 de octubre de 2012, sigue incumpliendo. Llevan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores
más de 4 años de incumplimiento, de desacato a lo que ellos mismos aprobaron. Claro, otras legislaturas, pero finalmente son esos poderes los que están incumpliendo, ese poder, mejor dicho. Y también estableció un plazo de 2 años para que los sujetos obligados desarrollaran sistemas electrónicos a fin de hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y los procedimientos de recurso de revisión. Artículo transitorio que de nueva cuenta es muy importante para el escenario local. ¿Por qué estoy refiriendo o subrayando esto de los mecanismos de acceso y los procedimientos de revisión que sean expeditos, que se puedan ejercer remotamente? Pues porque en la Ley de Transparencia de Puebla, esa que se aprobó en diciembre del año pasado y que está en vigencia desde enero de 2012, se obstaculiza esto. ¿Alguien sabe por qué? Sí, les explicaron ya en qué consiste un recurso de revisión. Exacto, cuando estás insatisfecho ante la respuesta que recibes, tengas razón o no, puedes impugnar la respuesta recibida. ¿Ante quién? Pues ante los órganos garantes. Para eso sirven. Los órganos garantes, los institutos de transparencia, digamos las CAIPs en los estados y el IFAI, sirven para 2 cosas. A veces para 3. Y la tercera no es para nada. A veces para 3. La primera es para difundir la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales, ¿sí? Están obligados a difundir esta cultura por los medios que ellos juzguen pertinentes. Segundo, sirven para resolver los asuntos, ¿sí?, que causan controversia. La CAIP, el IFAI, no juegan a la hora o pueden no jugar a la hora de nosotros querer acceder a la información pública. Porque nosotros le podemos pedir información a una unidad de acceso, nos responde y se acabó. Y la CAIP no nos ayudó, la CAIP no intercedió, no intervino. Lo mismo el IFAI. ¿Qué pasa? Que cuando esa unidad de acceso nos responde cosas que no nos dejan satisfechos, entonces recurrimos a esos órganos que protegen, por eso se les llama órganos garantes, garantizan nuestro derecho de acceso a la información, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí en Puebla con la ley recién aprobada? Que si nosotros queremos interponer un recurso de revisión, necesitamos ratificarlo, ¿sí? Cosa que yo alguna vez traté de explicar de la siguiente manera. Es como si 2 personas desean contraer matrimonio y, bueno, el matrimonio ante la iglesia, y entonces el padre les pregunta si están seguros, si van a cuidar a su cónyuge, etcétera. Y le responden que sí. Entonces ya, se dan los anillos, les ponen la cosa esa, el lazo, se intercambian las arras, lo que sea, que ustedes ya conocen mejor que yo. Termina la misa, comulgan, y antes de tomarse la foto, el padre le vuelve a preguntar a los que ya son esposos si de verdad quieren casarse con la otra persona. Si es un requisito innecesario, burocrático, es una pregunta innecesaria, tonta, ¿sí? Si yo ya decidí interponer un recurso de revisión, no tengo por qué ratificarlo, ya decidí hacerlo. Peor aún, si yo vivo donde reside la comisión, el órgano garante, estoy explicándoles lo que tiene la Ley de Puebla, el negrito, yo digo, de la Ley de Puebla. Si yo vivo, es decir, en la capital, donde tiene residencia el domicilio del órgano garante, tengo que ratificar personalmente mi recurso. Tengo que desplazarme a las oficinas de la comisión, de revelar mi identidad, ¿sí? Por eso es importante el asunto de ejercer este derecho remotamente. Bastaría con que a través de una plataforma electrónica nosotros diéramos un clic que diga ratificar y comenzara el proceso sin necesidad de desplazarse, de revelar identidad e incluso de no estar sujeto a un mecanismo de intimidación, ¿sí?, para poder recurrir o pedir el auxilio del órgano garante.
Por eso es importante tener en cuenta que el propio artículo 6º constitucional, luego a los diputados, sobre todo a los poblanos, se les olvida que hay una constitución que respetar. No sé si estén enterados del debate actual sobre la reforma electoral en Puebla. Les cuento rapidísimo porque me parece que no tiene desperdicio, no tiene mucho que ver más que con clases de constitucionalidad. Y miren que yo no soy abogado, pero como decía en el Twitter el día de hoy, pues he abierto la Constitución y la he leído. Los diputados, el 3 de septiembre, hicieron una hazaña, me refiero a los diputados de Puebla. 34 de ellos aprobaron una reforma inconstitucional. Y el día de hoy, hace ratito, a las 10 de la mañana, acentuaron esa inconstitucionalidad, ¿sí? Cavaron más profundo. Yo estoy proponiendo que vayamos al Congreso, ya no fueron 34, hoy ya solo fueron 32, que compremos constituciones y se las regalemos a los diputados, porque no las conocen, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Esto está en contexto de una pugna interna en el Partido Acción Nacional. Querían desplazar al actual dirigente del PAN en el Estado y para ello quisieron posponer el inicio de la reforma del proceso electoral 2013, que se va a renovar en 2013 en el Estado. Exacto, alcaldías, los 217 ayuntamientos y el Congreso del Estado integrado por 41 diputados. Y entonces quisieron posponer el inicio del proceso electoral en febrero o a febrero. La constitución local, existe una constitución local, primero. Su artículo 3º establece que el mes en el que debe iniciar ese proceso es en noviembre, el noviembre del año correspondiente en el que haya un proceso electoral. Y estos burros, perdón, pero no hay otra expresión, se saltaron la Constitución y reformaron únicamente el Código Electoral para indicar que el proceso debe empezar en febrero. Y con eso desplazar al dirigente que quería permanecer un año más al frente del partido. ¿Qué es lo que se está jugando a final de cuentas? Pues cómo se asignan las candidaturas para esas 217 alcaldías y para esos 41 lugares en el Congreso de la Unión. Reforman el Código Electoral, pero no tocan la Constitución. Entonces, el Código podrá decir misa, pero la Constitución aquí y en China va primero. Bueno, no sé si en China, la verdad. Pero aquí y en cualquier otra ciudad, en cualquier otro estado en el país, va primero la Constitución. ¿Qué es lo que hizo? Parece que muy responsablemente el Partido Acción Nacional a nivel nacional. El presidente del partido, Gustavo Madero, interpuso una acción de inconstitucionalidad, que es un mecanismo de control constitucional al que tienen acceso diferentes actores. Ahora, por cierto, Peña Nieto quiere que ese mecanismo también pueda ser utilizado o pueda ser ejercido por el IFAI y también por los órganos garantes en los estados, lo cual es extraordinario. Extraordinario, eso es un mérito de la reforma que actualmente se discute a nivel federal. Y es, la verdad, dentro de todo, pues una palomita para el presidente electo y su equipo de transición. No así otras cosas como el mecanismo de designación de los comisionados, que seguirá siendo él, si se aprueba en sus términos la iniciativa, seguirá siendo el presidente el que elija a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, cosa que no le da ninguna independencia a esa institución. Entonces, regreso al tema de los diputados locales. El día de hoy, con una acción de inconstitucionalidad encima, quisieron, ¿sí? No quisieron, lo hicieron, reformaron el artículo transitorio de la reforma que aprobaron el 3 de septiembre para señalar que no entraría en vigor o no aplicaría este aplazamiento del inicio del proceso electoral, no aplicaría para el proceso electoral 2013. Pero siguen sin reformar la Constitución. Entonces, pues esos son los diputados que tenemos, desafortunadamente. Si se quieren sumar a la causa, ya vemos 3 personas que estamos dispuestos a comprar 32 constituciones para obsequiárselas a los diputados, a ver si así las leen. Regreso a la exposición. El plazo de un año venció en el 21 de julio de 2008 y únicamente lo cumplieron 15 entidades, entre ellas Puebla.
hay que señalarlo. ¿Qué fue lo que pasó en Puebla? Pues una disputa entre una iniciativa ciudadana y una propuesta de reforma limitada a la Ley de Acceso a la Información. Ubiquémonos, 2008, ya tenemos una Ley de Acceso a la Información, desde 2004, ya podemos ejercer el derecho, ya podemos hacer preguntas desde febrero de 2006, estamos en 2008 y necesitamos ajustar esa ley de 2004 a lo que marcó el Sexto Constitucional en 2007. ¿Qué fue lo que pasó? Que un grupo de instituciones académicas, entre ellas la UPAEP, organizaciones sociales, impulsaron una iniciativa de ley. Una iniciativa ciudadana que para ese momento pues no tenía modo de proceder a menos que un diputado pudiera, digamos, asumirla y presentarla en el Congreso local. No fue así, en su lugar hubo varias iniciativas, hubo iniciativas del PAN, del Partido Nueva Alianza, del PRD, pero también hubo una iniciativa de reforma, no de nueva ley, de reforma a la ley de 2004 para ajustarse al Sexto Constitucional, a las fracciones estas que acabamos de ver, impulsada mayoritariamente por el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? El cuerpo de diputados dóciles al gobierno de Mario Marín. ¿Por qué lo digo así? Pues porque así fue, porque esa legislatura cayó en esquizofrenias del tipo: en 2008 no quiero y rechazo la oportunidad de promover una ley de transparencia de vanguardia que estaban impulsando ciudadanos, académicos, activistas del derecho a la información. En su lugar, promuevo una reforma que también fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? Entonces, ese fue el contexto que ocurrió en Puebla en 2008. La reforma fue aprobada el 17 de julio, apenitas en el plazo. Si se pasaba 4 días ya iba a estar fuera de plazo. Se aprobó por una mayoría de 26 diputados priistas contra 12 de la oposición, panistas, nuevaaliancistas o panalistas, perredistas. Y fue impugnada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Este organismo defensor y protector de los derechos humanos también puede ejercer el mecanismo de control constitucional, puede recurrir a él, lo hizo en 2008 y la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad. Esta acción estaba fundamentada en 3 conceptos. El primero es que al ser la CAIP, al estar definida como un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo, eso podría equivaler a que hubiera tantos órganos garantes como sujetos obligados, ¿sí? Entonces, podría suceder que en Puebla existieran más de 217 CAIPs, ¿sí? Porque la CAIP, la creada en 2005, únicamente era del Ejecutivo, como lo es el IFAI a nivel nacional, ¿eh? El IFAI es autoridad sobre la esfera del Poder Ejecutivo, nada más. Es deseable, otra palomita, la iniciativa de Peña Nieto, es deseable que sea un organismo con autonomía constitucional, con autoridad sobre todas las autoridades de carácter federal, con excepción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es por sí mismo el máximo tribunal de justicia que existe en este país. La otra razón fue que no tenía la autonomía requerida por las fracciones del artículo 6º constitucional, el órgano garante, estaba subordinada a la administración pública estatal y finalmente, un asunto muy poco complejo, ustedes cuando realizan una solicitud de acceso a la información les responden en un determinado plazo y entre que les responden o que les informan que sí tienen la información y que pueden recogerla, existe un plazo, ¿sí? Unos días de plazo. Pues aquí se encimaban los plazos entre que te avisaban que sí tenían la información y que te la entregaban, era un plazo de 10 días, se encimaba con el plazo de 10 días para interponer un recurso de revisión. Empezaba a correr el plazo en el mismo momento. Es decir, que si la respuesta de notificación, oye, fulanito de tal, ya tengo tu información, ¿sí? Ya la tengo, no te la voy a dar todavía, ya la tengo.
empezaba el 1 de enero, ¿no? Te notificaban que existía la información el 1 de enero. Tenían hasta el 10 de enero, o hasta el 11, suponiendo que todos esos eran días hábiles, no es así, pero suponiendo que así lo fuera, para entregarte la información. Pero el plazo para que tú pudieras interponer un recurso de revisión empezaba a contar el mismo 1 de enero. Es decir, que si te entregaban la información el último día, y lo podían hacer porque vencía su plazo el 10 o el 11, tú ya no tenías ni una hora para interponer tu recurso de revisión. Entonces, no podías conocer siquiera la respuesta cuando ya se te había pasado el término para impugnarla. Pues ese fue el tercer concepto que se impugnó. Esta acción de inconstitucionalidad, como dije al inicio, se sobreseyó, es decir, quedó sin efecto, porque antes de que se analizara por el Pleno de la Corte o por alguna de sus salas, se aprobó la nueva ley. A esa ley reformada seguía siendo la misma ley, la ley de 2004, pero reformada en 2008. A esa misma ley se le aplicaron diferentes evaluaciones. Una de ellas fue del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que dirige el doctor Enrique Cárdenas. Es un centro de estudios muy prestigiado que realizan muchas evaluaciones legislativas. Eligieron la ley de transparencia reformada en 2008, la de Puebla, y le otorgaron una nota reprobatoria de 4.2, una escala de 0/10. Otra medición importantísima es la métrica de la transparencia realizada por académicos del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, a petición de la COMAIP. ¿Alguien sabe quién es o qué es la COMAIP? Es la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, agrupa a todos los órganos garantes del país del acceso a la información, incluido el IFAI. Esta entidad le pidió al CIDE hacer una métrica para evaluar cómo estábamos en términos de normatividad, de información pública de oficio, portales, de cómo se ejerce el derecho de acceso a la información. Le pusieron la categoría de usuario simulado y en términos de capacidades institucionales. ¿Qué tantas atribuciones tienen los órganos garantes del derecho de acceso a la información en todo el país? Los resultados de Puebla están ahí entre paréntesis. Punto 78, aquí es de 0 a 1. La ley ocupaba, según la métrica, el lugar 17 de las 33, ocupaba el lugar 30 en materia de difusión de información pública de oficio o de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ocupó en su momento el lugar 21 en materia del usuario simulado, es decir, con qué facilidad uno puede ejercer el derecho, y el lugar 24 en términos de capacidades institucionales. Lo que quiere decir que teníamos una ley, según la métrica de la transparencia, de medianía, ¿sí? Una ley ni muy mala ni muy buena, ¿no? Considerando además que el primer lugar en el que sobresale siempre el Distrito Federal no es la ley federal, ojo, no es la ley federal la mejor del país. Eso es un error en el que incurren normalmente, comúnmente, varios miembros de la comentocracia, líderes de opinión e incluso diputados y senadores. La ley federal no es la mejor. Es más, la ley federal está incumpliendo con el artículo 6º constitucional, porque no se ha reformado desde 2008. La mejor ley de acceso a la información, no lo digo yo, lo dice el CIDE, lo dice Fundar, lo dicen los propios órganos garantes, es la del Distrito Federal. Y la ley del Distrito Federal no es de 10. Digamos que tendrá un 8.8, un 9, ¿no? Entonces, tampoco es una ley perfecta, pues. Entonces, teníamos medianía en términos de ley, estábamos muy mal, estábamos incumpliendo, me refiero, estábamos al Estado, incumpliendo con la información pública de oficio, con las obligaciones de transparencia, que sin que haya solicitud debemos atender. El ejercicio estaba siendo pues complicado, difícil, estábamos en el lugar 21, no teníamos como el mejor marco jurídico para facilitar el acceso a la información, y el órgano garante, es decir, la CAIP, pues no tenía las mejores atribuciones, estábamos en el lugar 24. Otra evaluación es la del índice del derecho de acceso a la información, el IDAIM, así se abrevia. Este índice lo elaboraron Fundar y Artículo 19.
Este índice es importante porque cuando nosotros tomamos la decisión de retirar la piedra de transparencia del Congreso local, ¿sí?, lo hicimos por lo siguiente, porque el gobernador, siendo gobernador electo, publicó un documento que se llama Propuesta de Gobierno. Cumplo mis compromisos o me voy. ¿Se acuerdan de esta frase, no? Pues estuvo así de estar en el limbo, de estar en un contexto de irse, ¿no? Porque uno de sus compromisos fue impulsar una de las 5 mejores leyes de transparencia del país. ¿Sí? Perdón, pero qué mediocre que no se quiera comprometer con la mejor. Qué mediocre él y cualquier gobernante. Es decir, me quiero ubicar entre los mejores, ¿no? ¿Por qué no quiere ser el mejor? Pregunto, ¿no? Pues gracias a ese compromiso nosotros pudimos tener un parámetro de medición. Y nosotros teníamos conocimiento que en este índice, la métrica evalúa diferentes elementos, no solo la ley, ¿sí? La evaluación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias no existía, no había evaluaciones de esta instancia, de este centro, de las otras leyes en el país. Entonces, el mejor parámetro que nosotros encontramos para contrastar y para comparar la iniciativa que iba a llegar al Congreso local, la segunda ley de acceso a la información, era el IDAIM. Y en el IDAIM, que está compuesto por 2 índices, ocupábamos el 27, el lugar 27 y el lugar 25. Explico rápidamente. El índice base de este índice de derecho de acceso a la información en México evalúa las leyes de acceso a la información con respecto a el artículo 6º constitucional. ¿Qué es lo que dice el 6º? ¿Qué es lo que dice la ley? Una comparativa con base en 31 indicadores y le atribuimos una nota, ¿sí? El índice progresivo es comparar las leyes de acceso a la información no solo con el artículo 6º constitucional, sino también con lo que establecen tratados internacionales que el Estado mexicano de los que forma parte, firmados por el presidente, ratificados por el Senado de la República, ¿sí? Entonces, evalúa las leyes conforme a las mejores prácticas internacionales que regulan el derecho de acceso a la información. Ahí ocupábamos el lugar 25. Nosotros tomamos como base el 27 y entonces dijimos, estamos en el 27, tenemos que estar mínimo, según el compromiso del gobernador, en el lugar 5. Nos dimos cuenta, luego de evaluar la iniciativa que se aprobó, la nueva ley de transparencia de diciembre de 2011, que entró en vigor el 1 de enero de 2012, fue evaluada con estos mismos criterios por estas mismas organizaciones, Fundar y Artículo 19, y quedó, según los resultados de 2010, porque desde 2010 a la fecha ya ha habido modificaciones no solo en la ley poblana, sino en otras más. Según los resultados de 2010, la ley de Puebla ocupa el 4º lugar. Entonces nosotros tomamos la decisión de retirar la piedra del Congreso. Siempre que hay elecciones, esto me parece que ustedes lo han constatado y que deberían tenerlo en cuenta de aquí en adelante, se abren ventanas de oportunidad, siempre, para diferentes demandas y exigencias, por supuesto, dependiendo también si la elección es de carácter local o federal, ¿sí? En 2010 hubo elecciones en Puebla y naturalmente, con todo este background, ¿sí?, naturalmente que el tema de la transparencia se convirtió en uno de los temas principales de las campañas. ¿Se acuerdan cuántos candidatos hubo? Es pregunta capciosa. Las elecciones locales de Puebla, 2010. ¿Cuántos candidatos a gobernador hubo? Es que unos dicen 2, en realidad hubo 3. Hubo un tercero del PET, Armando Echeverri, ¿sí? Lo conozco, le tengo respeto, pero pues no pintó. La realidad es que no pintó, ¿sí? Fue una disputa de 2. Y esos 2 incorporaron el tema de la transparencia a su plataforma, ¿sí? Tan lo incorporaron que uno de ellos, Javier López Zavala, de la Alianza por México, integrada por el PRI y por el Partido Verde,
mandó una iniciativa, aunque no podía porque era un candidato, mandó una iniciativa al Congreso local, la retomaron diputados del PRI. Esos diputados que le habían dicho no a la iniciativa ciudadana de ley de transparencia en 2008, que se habían resistido, que habían incurrido en inconstitucionalidades, esos diputados, a Javier López Zavala, para ayudarlo en la campaña, le dijeron que sí. Y su propuesta consistía en darle autonomía constitucional a la CAIP. Esa propuesta llegó, esa propuesta se aprobó, pero de manera condicionada. Están ahí algunas fechas. La autonomía constitucional de la CAIP, con una reforma constitucional que implicó lo que ya decíamos, las 2/3 partes del Congreso local más la mayoría de las 217 alcaldías, se publicó el 8 de octubre de 2010, pero su artículo transitorio, paréntesis, recomendación, cuando estudien leyes, no que estudien derecho, cuando estudien, examinen iniciativas de ley, de reforma, lo más bonito, lo más interesante está en los transitorios, ¿sí? Entonces el transitorio de esta reforma constitucional decía lo siguiente: entrará en vigor hasta en tanto se ajuste la ley respectiva, es decir, la ley de transparencia. Entonces, aunque la Constitución aunque la Constitución local desde el 8 de octubre de 2010, según lo marcó el Periódico Oficial del Estado, ya disponía la autonomía constitucional de la CAIP, no fue sino hasta el 1 de enero de 2012, cuando esto fue realidad, porque pasó más de un año en el que la ley de transparencia no tuvo ninguna reforma, ¿sí? Entonces fue una autonomía condicionada y una autonomía puesta sobre la mesa de manera electorera, pues. ¿Qué pasó en ese periodo electoral? Pues que surge una iniciativa, repito, de instituciones académicas, organizaciones sociales, organismos empresariales, conocida como Actívate por Puebla, para incidir en esas elecciones, con 6 temas: educación, transparencia, Estado de Derecho, sustentabilidad, medio ambiente, planeación urbana, metropolitana y competitividad. Esos fueron los 6 temas. Para ello hubo foros, un foro por cada tema, y las principales universidades del Estado, entre ellas la UPAEP, albergó un foro, cada una. El foro de transparencia tuvo lugar en la Ibero y ahí se retomaron, se recibieron diferentes propuestas ciudadanas. Recolectamos alrededor de 200 propuestas. El nodo de transparencia se creó después ya de que hubo gobernador electo, etc. Los nodos son los grupos de trabajo que tiene Actívate por Puebla para darle seguimiento a esas propuestas que se plantearon en los foros y a nuevos retos que se están desarrollando, ¿sí? Entonces hay un nodo por cada tema. La UPAEP es sede del nodo de educación. La Ibero es sede del nodo de transparencia. Y el nodo de transparencia fijó como reto tener una nueva ley de transparencia. Y les decía al inicio, hay 6 grandes piedras, ¿sí? Y digo hay porque no se ha disolvido, digamos, ese monolito que quitamos de la ley de transparencia, ¿sí? Sigue, no sé dónde esté, pero existe todavía esa gran piedra. Fijamos como reto entonces una nueva ley de transparencia. Ese era el sentido de la piedra. La depositamos el 6 de abril, pero no la depositamos y exigimos una ley y ya, sino que al momento de colocarla afuera del Congreso, ahí en la 5, no sé si es Oriente o Poniente, entregamos al entonces presidente de la Gran Comisión, diputado Guillermo Arechiga del Partido Nueva Alianza, todavía diputado, le entregamos una propuesta con puntos, con planteamientos para reformar, para actualizar la ley de transparencia. Nosotros sabemos que ese documento que nosotros entregamos fue considerado a la hora de elaborar la nueva ley. ¿Quién elaboró la nueva ley de transparencia? 2 actores, el Congreso y el Gobierno del Estado. El Congreso a través de la presidenta de su Comisión de Transparencia, que es la diputada Josefina Bouchardet,
y el gobierno a través de su Secretaría de la Contraloría, ¿sí? Esos dos actores presentaron una iniciativa conjunta en diciembre de 2011, el 8 de diciembre de 2011. Ahí está lo que les comentaba del compromiso del gobernador. Tomó posesión en 1 de febrero de 2011 y no dijo nada sobre el tema de la transparencia, aun cuando había sido un tema recurrente en las campañas, cuando él se había posicionado al respecto. A la hora de tomar posesión en su discurso, en su primer discurso como gobernador, no dijo una sola cosa sobre el tema de transparencia y acceso a la información. Pasaron los primeros 100 días y tampoco hubo una acción en este terreno, ¿sí? Pasaron el primer y el segundo periodo de sesiones del Congreso y el Congreso no discutió iniciativa alguna. Fue hasta el tercer periodo, que empieza en octubre, el 15 de octubre de cada año. Va a empezar, de hecho, el lunes próximo empieza el tercer periodo ordinario del segundo año de sesiones del Congreso local de la 58ª legislatura. Fue hasta ese periodo, en octubre, y al final del periodo, en diciembre, que se presentó la iniciativa. Se trató de una iniciativa conjunta, ejecutivo-legislativo, firmada por el gobernador y firmada por todos los coordinadores de las fuerzas parlamentarias con representación en el Congreso, ¿sí? Se aprobó por unanimidad, perdón, se presentó el 8 de diciembre y se aprobó a la siguiente semana, el 15 de diciembre, por unanimidad. Se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2011 y entró en vigor naturalmente el 1 de enero de 2012, al día siguiente. Consta de 103 artículos y 10 transitorios. Ya estoy terminando, comienzo con el análisis. ¿Qué es lo que hace la nueva Ley de Transparencia del Estado? Número 1, importantísimo, resuelve los aspectos de inconstitucionalidad con los que cargaba la ley anterior, la de 2004, reformada en 2008. ¿Cuáles son esos aspectos? Los vuelvo a señalar. El hecho de que existiera la posibilidad de que hubiera más de un órgano garante, el primero. El segundo, que no fuera totalmente autónoma la comisión, el órgano garante. Y tercero, que se encimaran los plazos entre la entrega de la información y la interposición del recurso de revisión. Eso lo resolvió la nueva ley, cosa que es positiva. Aumentó el número de sujetos obligados, también es un acierto de la nueva Ley de Transparencia. Aquí voy a señalar tanto las bondades como las deficiencias, de suerte que voy a concluir que tenemos una ley buena, mucho mejor que la que teníamos, pero que todavía necesita de algunas cirugías muy puntuales. Aumentó el número de sujetos obligados. Ahora son sujetos obligados los partidos políticos, cosa que no ocurre a nivel federal ni en muchos otros estados. En Puebla ya lo son. Y también son sujetos obligados los tribunales administrativos. Amplía también la nueva ley las facultades de la CAIP, cosa que es positiva, aunque más adelante referiré un asunto no menor. Le da más atribuciones. La comisión ahora puede hacer más cosas. Es autoridad sobre todos los sujetos obligados, ya no solo sobre el Poder Ejecutivo. Eso está muy bien. Amplía también la ley las obligaciones de transparencia, es decir, si antes, no recuerdo ahora el número exacto, pero si antes, según la Ley de Transparencia de 2004, reformada en 2008, los sujetos obligados debían difundir 9, 10 fracciones que contenían elementos que deben publicar en sus portales electrónicos, ahora tienen que publicar como 25. ¿Sí? Y además de esos, tienen que publicar elementos específicos de cada sujeto obligado. Si la ley establece que el Poder Judicial, por ejemplo, además de cumplir con todas las obligaciones de transparencia que marca determinado artículo, debe informar sobre sus sentencias, sobre un montón de cosas exclusivas del Poder Judicial. Y el Poder Legislativo lo propio, sobre las minutas de sus comisiones, sobre las votaciones. Y el Instituto Electoral del Estado también tiene obligaciones específicas. La propia CAIP tiene obligaciones específicas. Los partidos políticos tienen obligaciones específicas. Eso está muy bien de la Ley de Transparencia. No existe esto a nivel federal. Incluye responsabilidades y sanciones. Está muy bien.
La ley establece cuándo un servidor público incurre en una responsabilidad y puede ser sujeto de sanción. ¿Y cuáles son las sanciones que considera la ley? Pues son sanciones de tipo administrativo. Pero eso no quiere decir que únicamente serán acreedores a sanciones de este tipo los funcionarios que incumplan con la ley. Con esas, es decir, pueden ser amonestados, inhabilitados incluso. Además, pueden ser sujetos de sanción penal. Eso ya no le toca a la ley de transparencia, ¿sí? Permite la participación de la sociedad en la elección de los comisionados, y aquí les voy a dar una primicia. Estén atentos el lunes, porque nosotros Actívate por Puebla, vamos a proponer un mecanismo para que haya participación social en la elección del nuevo comisionado de la CAIP. En diciembre concluye el periodo del comisionado Samuel Rangel. Y entonces el Congreso debe elegir, antes de que termine este periodo de sesiones, antes del 15 de diciembre, debe elegir a una nueva comisionado o comisionada. Si de presentar una terna al Pleno del Congreso puede pedirle a organizaciones sociales y a instituciones académicas que participen en esa evaluación, pues nosotros vamos a pedir que se nos considere para esa evaluación. Comenzamos con los aspectos negativos, deficientes. No incorpora la nueva ley las pruebas de daño y de interés público. ¿Alguien sabe qué es la prueba de daño? ¿Abogados? ¿O la prueba de interés público? ¿En qué consiste en materia de acceso a la información? Dijimos, lo establece la primera fracción del sexto constitucional, que la publicidad es la regla y la reserva sus excepciones. Que sean sus excepciones no quiere decir que no existan. Claro que hay información reservada. Es decir, hay información pública que debe reservarse, por supuesto que las hay. Existe y así debe seguir siendo. El asunto es que cuando una institución, un sujeto obligado nos dice que la información que nosotros le estamos requiriendo es reservada, nos tiene que explicar por qué está siendo reservada. ¿Cuál es el daño que podría causar esa información si se difunde, si es publicada? Esa es la prueba de daño. Entonces, es un mecanismo, es una figura legal que les toca o que pueden ejercer las autoridades. No te voy a dar esta información sobre penales, no te voy a facilitar, aunque es información pública, no te puedo pasar el plano de la cárcel, ¿no? Porque eso pone en riesgo la seguridad, naturalmente. O sea, hay que ser muy, muy claros. Claro que debe reservarse información, cierta información, no toda. Otra vez, la información reservada es la excepción, la información pública es la regla. En eso consiste la prueba de daño. Probar que de revelarse esa información va a causar un daño. Por contra, el órgano garante, en tanto organismo especializado del derecho de acceso a la información, tiene la posibilidad de demostrar lo contrario, que esa información que está siendo reservada no debe ser reservada y que va a causar un mayor bien, ¿sí? Un interés público, tiene un interés público mayor siendo publicada que siendo reservada. Eso no lo considera la nueva ley. No elimina esto que ya expliqué hace rato, la ratificación del recurso de revisión. ¿Por qué digo que no elimina? Y no dice ahí no incorpora, porque este elemento burocrático innecesario, intimidante, ya existía desde 2004. Perdón, desde 2008 con la reforma, ¿sí? No lo eliminaron. Y no prohíbe los secretos bancario y fiduciario tratándose de recursos públicos, es decir, en caso de que haya fideicomisos donde se manejan recursos públicos, los fideicomitantes pueden hacer uso de estos secretos para no dar información pública, cosa que es sumamente negativa. Balance, y con esto concluyo. Les presento a ustedes estas 4 conclusiones. Número 1. El marco jurídico actual del derecho de acceso a la información en Puebla es el mejor que se ha tenido en el Estado. Es el mejor, obviamente, ya decíamos, de estar en el lugar 27 a estar en el lugar 4, pues por supuesto que es un avance significativo. Es el mejor marco jurídico que hemos tenido desde 2004. La historia del local
también la federal, pero la historia local del derecho de acceso a la información confirma que las autoridades siguen con resistencias, siguen oponiéndose, siguen viendo con malos ojos la transparencia y el acceso a la información pública, ¿sí? La historia, no dice actualmente en todas las dependencias. Es decir, la manera en cómo ha evolucionado este derecho confirma que sigue habiendo fuertes resistencias. Tercera cosa, la voluntad de transparencia no es total. Se mejoró la ley, pero se debilitó al órgano garante. Entonces, ya decía yo, es positivo que ahora la CAIP tenga más facultades, tenga más atribuciones. ¿Pero qué creen? Que le redujeron su presupuesto. Entonces, ahora, con más trabajo, con autoridad ya no solo sobre el Ejecutivo, sino sobre otros poderes, órganos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, tribunales, ayuntamientos, le redujeron el presupuesto. Entonces, de 12.100.000, estoy hablando de números cerrados, que tenía en 2011, en 2012 le otorgaron únicamente 11.800.000. La diferencia no es mucha, estamos hablando de 250.000 pesos, pero tendría que haber sido en sentido inverso. Sí, tendría que haber un ajuste presupuestal, sí, pero hacia arriba. No puede ser que te dé más trabajo y te quite dinero. Entonces, bueno, sí puede ser, y así está sucediendo. El asunto es que entonces no existe una voluntad real con la transparencia. Empezamos el próximo mes la discusión del paquete fiscal 2013, tanto a nivel federal como a nivel local. Estemos atentos a ver qué pasa si ahora, ya con ley publicada, el gobierno del Estado considera que, por supuesto, que la Comisión para el Acceso a la Información Pública necesita de más recursos. Está bien seguir desarrollando el marco jurídico del derecho de acceso a la información a nivel local y a nivel federal, pero urge que las autoridades todas de los 3 niveles de gobierno, los organismos constitucionalmente autónomos, empiecen a desarrollar, a implementar una política de transparencia, ¿sí? Una política de transparencia que parta de qué principio, del siguiente, que la información, toda la información que manejan las autoridades públicas es un recurso estratégico. Con mejor información se puede gobernar mejor. Las políticas públicas todas, no solo las de transparencia, pueden ser corregidas en tanto haya información fidedigna, clara, útil, que permita corregirlas, que permita saber si se están desarrollando conforme se había planeado, si están cumpliendo con los propósitos que se proyectaron en su diseño. Eso es necesario hoy en el país, dar ese salto del acceso a la información a la transparencia como política. Y concluyo con una frase de Sir John Quinton, quien dice que cuando un político ve luz al final del túnel, manda a construir más túnel. Yo agrego, acerquemos la luz vigilando, preguntando, exigiendo rendición de cuentas y madurando en ciudadanía. Ahí está mi cuenta de Twitter, por si desean seguirme, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias.